Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Las decisiones se toman a cada momento de la vida y tus decisiones producen el éxito o el fracaso. Examina tu vida para encontrar qué es rentable. Porque lo que necesitamos es tener pensamientos correctos que nos muevan de donde estamos a donde queremos estar. Cuando pensamos diferente, nos posicionamos para tener resultados diferentes. Resolvemos problemas financieros al comenzar a usar lo poco que tenemos. En esta serie, Alcanzando la Seguridad Financiera, Randy Morrison nos explica claramente sobre cómo administrar lo que tienes, cómo invertir en tu futuro, las decisiones que llevan a la seguridad financiera. Llámanos o escríbenos para obtener la copia de estas enseñanzas, ya sea en CD, DVD o MP3. Es por tus donaciones y apoyo que podemos compartir estos mensajes que ayudan a tantas personas. Considera cómo nos puedes ayudar. Juntos alcanzamos a más. Hay un verso de las Escrituras en Miqueas capítulo 6 y verso 8, y cuando se lee el Antiguo Testamento encuentras muchas veces a Dios lidiando con Israel. Y la razón por la que a veces lidiaba con Israel severamente era porque tenía un pacto con Abraham, quien es el padre de los israelitas, el pueblo judío como lo conocemos. Y el pacto que Dios estableció fue para que en verdad fueran representantes de Él en la tierra, que pudieran vivir los caminos de Dios y sus bendiciones. Y luego dice, solo para poner a las demás naciones celosas. Pero les fue difícil entender, en realidad, lo que el pacto significaba. Era un pacto de obediencia. Porque cuando Abraham obedeció, fue bendecido por Dios. Y Él nunca nos bendice más allá de nuestro último acto de desobediencia. Por eso, es mejor obedecer a Dios que desobedecerlo. Cuesta cuando desobedeces a Dios. Les costó muchas veces y aquí estaban en realidad luchando en su propia fe y confundidos por las cosas que les pasarían. Sabían que había promesas, pero ¿por qué no recibían las promesas? Y Miqueas el profeta comenzó a decirles, el pecado separa al hombre de Dios y tienes que lidiar con el pecado en tu vida para lograr que Dios se mueva en las áreas en las que quieres que se mueva en tu vida. Y él dice, Dios te mostró a través de los profetas y a través de Moisés y a través de la ley lo que debes hacer. Y me encanta este verso de las Escrituras. Él dice en Miqueas 6 y verso 8, dice, te ha mostrado, oh amigo, lo que es bueno y lo que el Señor espera de ti, practicar la justicia, lo diré así, haz lo correcto. Amar la misericordia y camina humilde con Dios. Hacer lo justo, hacer lo correcto, amar la misericordia. Y debemos amar la misericordia. Y su misericordia es simplemente Dios deteniendo lo que mereces y dándote lo que no mereces. Eso es misericordia. Porque si su misericordia no fuera eterna, serías consumido. Y Dios detendrá el juicio y se te dará una oportunidad de arrepentirte, cambiar tu mente y cambiar tu actitud. Y Él dice aquí, si haces lo correcto y te inclinas a la misericordia de Dios y caminas humildemente con tu Dios, caminar humildemente con Dios, no podemos caminar con Él siendo orgullosos. Debes ser humilde, lo diré así, tú estás bajo el liderazgo y la tutela del Señor Jesucristo. Y estamos hablando del tema de caminar con Dios. Me encanta este tema, me encanta este mensaje. Caminando con Dios. Encuentras que siempre que una persona camina con Dios en la Biblia, buenas cosas le pasarán. Intervención sobrenatural llega a suceder. Tienen un encuentro con Dios. No sé sobre ti. Siempre queremos conocer a este y al otro. Puedes conocer a alguien y tomarte una fotografía con ellos, pero es todo lo que tendrás. Pero cuando entras en contacto con Dios, el creador del universo, amigo, los cambios ocurrirán en tu vida. Y la Biblia habla sobre hombres que caminaron con Dios.
como Abel caminó con Dios. Lees que habla sobre Noé caminando con Dios. Adán caminó con Dios en el atardecer. ¿Puedes imaginar tener una conversación con el Creador? No hay nada que puedas decirle que Él no sepa. Te dejará hablar. Pero cuando Dios responde, Él te responderá en forma de solución. Podemos hablar de los problemas, pero cuando Dios te habla, Él te habla sobre soluciones. Él te enseña qué hacer. Así es. Y caminar con Dios es tan importante, y hablamos sobre esto basados en la vida de Enoc. Enoc, cuyo andar con Dios se expandió 365 años. Es un largo tiempo. Vivimos hasta los 65, 75, 80 o 90, tal vez. Apenas llegamos. Pero 365 años. Cuando él tenía 60 y tantos, tuvo su primer hijo. Y vivió por 365 años. Y dice que él caminó con Dios. Y eso llamó mi atención. Y mi pregunta a Enoc es, ¿cómo lo hiciste? No solo quiero que me digas, bueno, esto es lo que hice. Sí, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo enfrentaste la tentación, Enoc? Porque cuando ves y lees sobre las historias, porque si continúas leyendo sobre Enoc, llegó hasta Noé, porque Enoc tuvo un hijo, Matusalén, que significa juicio. Dios dijo, cuando Matusalén muera, el juicio vendrá, y la tierra no mejoraba. Enoc no tenía una escuela bíblica donde ir. Enoc no tenía Speak the Word Church, con alabanza y adoración, con un sexy saxofón que viene y toca. Él no tenía eso. Él no... alabado el Señor, amigo, esto es bueno. No, dice que su familia caminó con Dios. Dice que no caminó con Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dónde obtuvo la revelación para caminar con Dios? ¿Cómo fue su andar? Que caminó con Dios mucho. Se acercó tanto a Él que Dios dijo, Enoc, has estado tan cerca de mí, planeo en ir a tomarte. ¿Vendrías a acompañarme? La Biblia dice que Dios se lo llevó. Una de las dos personas que nunca vieron la muerte. No sé tú, pero eso capta mi atención. Quiero saber cómo caminó con Dios. Y por tanto tiempo. Y en su andar hubo consistencia. No puedes caminar con Dios siendo inconsistente. Un día crees en Dios y al siguiente no. Así no, debe ser consistente. Porque es una relación. ¿Están oyéndome? Descubrimos por Enoc cómo Dios lo transformó de ser un ser egocéntrico a centrarse en Dios. Y él dejó de ser egocéntrico. Dejó de pensar que el mundo giraba a su alrededor y descubrió que el mundo gira por la palabra de Dios. Al principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo mismo fue al principio con Dios. Fue Dios el que dijo, hágase. Lo que experimentamos en la tierra, la tierra gira sobre su eje porque Dios lo puso ahí. Dios dijo, hágase la luz, y la luz está aquí desde que Dios lo dijo. Cuando la tierra estaba en confusión, hágase la luz. ¡Boom! La luz está aquí hoy. Porque Dios lo dijo. La palabra de Dios es consistente. Es eterna. Nunca termina. Podemos confiar en Él, ¿verdad? El caminar de Enoc nos enseña que debemos ser dedicados porque su nombre significa dedicación. ¿Se requiere ser dedicado para caminar o entender la voluntad de Dios? Tienes que ser dedicado a eso. Tienes que buscar a Dios para descubrir, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Debes preguntarle. La Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios. No dices, Randy, ¿qué debo hacer con mi vida? No puedo decirte. Tal vez te diga, obtén un trabajo. Es lo que yo sé. Pero cuando le preguntas a Dios, Él sabe el final desde el principio. Dios es el único que tiene la habilidad de crear el futuro y volver al presente y llevarte por ahí. No sabes qué depara el futuro, pero Dios sí. Él conoce el final desde el principio. Él conoce dónde estará tu vida en 5 años, en 15 años. Tal vez tengas un plan, y eso se basa en si tienes la salud
¿O no te equivocas? Porque puedes desviarte solo. Pero cuando Dios tiene un plan, Él lo sabe. Dios dijo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón humano ha concebido, escucha esto, las cosas que Dios ha preparado. ¿Preparado para quienes lo aman? ¡Woohoo! Eso me emociona. Que Dios tenga unas cosas preparadas, no sé dónde, no sé cómo, pero si Él lo tiene, voy a seguirlo, vamos, sigámoslo. Voy a caminar con Dios, porque cuando caminas con Dios, Él te lleva al punto donde quiere que estés. ¿Sí? Así que caminar con Él requiere de dedicación. Y la segunda lección que aprendimos del andar de Enoc con Dios es que requiere consistencia. Él fue consistente y la consistencia es lo que complace a Dios. Eso hace que el creador del universo se emocione sobre ti como ser humano cuando seas consistente. Necesitamos consistencia en nuestro país. Necesitamos consistencia en el mundo. Como creyentes no somos consistentes. Nos distraemos. Jugamos esta cosa y nos movemos a otra cosa, en vez de quedarnos en el curso. Dios, si tú dijiste que camine por aquí, no me importa el infierno o aguas profundas, húndete o nada, voy a caminar contigo. Caminamos con Dios basados en conveniencia. Cuando no es conveniente, no lo hacemos. No puedes caminar con Dios así, debes ser consistente. Me encantan las personas que son consistentes. Sabes que se presentarán, que estarán ahí. ¿Estoy ayudando a alguien hoy? Ahora, leamos en Hebreos capítulo 11 y verso 5. Consistencia. El escritor de Hebreos 11 y verso 5 hablaba sobre los héroes de fe. Y dice, por la fe, Enoc fue llevado sin ver la muerte. Por fe. Y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, y nos emocionamos, amigo, fue tomado, fue arrebatado, como decimos hoy, y hay un tiempo en el que la iglesia será arrebatada. Está en la Biblia. Lo llamamos rapto, la ascensión de los santos de la tierra. La Biblia habla de eso, y este fue el primer rapto. Pero dice, antes de que pasara, él tenía un testimonio. Tu entrada será recordada. No, tu salida, lo siento, será recordada más que tu entrada. Y nos emocionamos por la entrada. Yo me emociono por la salida. Como salgas del planeta, será recordado más tiempo del que estés aquí. Nadie recordará cuando naciste, pero de seguro te recordarán cuando mueras. Y la salida es tan importante porque en un funeral ves personas que tienen amigos que vienen y testifican sobre el difunto. Y hablan sobre qué, sobre su vida. Así se fueron. ¿Basados en qué? Lo que han hecho, lo que han logrado. Y Enoc tuvo un testimonio. ¿Cómo te gustaría que fuera tu testimonio? Si tu vida terminara hoy, ¿qué dirían sobre ti? Y es muy importante cómo vives tu vida, ¿verdad? Siempre nos gusta decir cosas lindas de las personas después de difuntas. Tuve unos amigos cuando era joven, y algunos de ellos murieron jóvenes porque se hundieron en el océano o algo así, y luego en el funeral hablaron sobre la persona, y pensé, ¿es la misma persona? Tengo que verlo en la caja para ver si es la misma persona. Porque yo conocí al tipo, pero era tan buen chico, y ese tipo tratando de pintar una linda imagen. Pero en mi mente, lo recuerdo, era un ladrón. Esa es la experiencia. Es muy importante cómo dejas la presencia de las personas. Algo que me gusta hacer, yo iba por algo de comer el otro día, y cuando voy a lugares me gusta dominar el ambiente. Y digo cosas amables. Hola amigos, ¿qué hay? Hola, este es un gran día. Este día lo hizo el Señor. Hoy nos regocijaremos y nos alegraremos hoy. ¿Estás pasando un buen día? Hoy, un día sobre la tierra. Es un buen día, amigo. Hoy nunca oí eso antes. Me gusta dominar el ambiente. Pero este tipo tenía mala actitud.
Y justo aquí fui muy amable. ¿Estaba pagando? Pude ir a otro, vine a tu restaurante. Y tú tienes mala actitud. Pude salirme y decir, olvídalo. Dije, no voy a salir así. Porque así es como me recordarán. Ese negro vino aquí y tenía una mala actitud. No, yo no. Entré ahí y dije, voy a cambiar esto. Así que lo miré y dije, bien, vas a tener un buen día hoy. Y solo dije, gracias, si esto es, gracias, es bueno. Ten un hermoso día. Comencé a cambiar el ambiente y su actitud comenzó a cambiar. Tengan un buen día. Adiós. Después salí. Yo creé eso porque quiero ser recordado mejor cuando salga que cuando entre. Tu existencia es tan importante. Él tuvo una existencia. ¿Por qué? Porque tuvo un testimonio. Su testimonio fue que complació a Dios. Confío en Dios que lo que se dirá de todos nosotros, cuando ya no estemos aquí, dirán que complacimos a Dios, que vivimos con Dios, que vivimos por Dios. Él ayudó a otros seres humanos. Y el mayor placer de Dios, ¿cómo complacemos a Dios? El mayor placer de Dios cuando nos atrevemos a creer en su habilidad. Lo diré así, el infierno puede surgir a diestra y siniestra, pero dice, Señor, voy a alabarte a pesar de esto. A mi carne no le gusta lo que pasa ahora. Esto apesta, esto es terrible. Pero yo te alabaré. Eso llama su atención. Porque la parte humana de nosotros quiere quejarse sobre las cosas, maldecir las cosas. Pero ¿sabes qué? Voy a alabar a Dios de todos modos. A pesar de esto, en todo dar gracias. No por todo, sino en todo. ¿Entiendes? Chocas el auto, no agradeces a Dios por el choque, pero te observas y dices, gracias, Jesús. En serio, en eso puedes agradecer a Dios. Eso llama su atención. Eso complace a Dios cuando creemos. Su más grande pena es cuando dudamos de su habilidad. Cuando dudamos de su habilidad. Por ejemplo, lo que evitaba que los israelitas obtuvieran lo que Dios prometió fue su inhabilidad de caminar por fe. Piénsalo. Y Dios escuchó su llanto. La Biblia en el libro de Éxodo, el llanto de los hijos de Israel, fueron esclavos de Egipto por 430 años. El silencio de Dios. ¿Dónde está el Dios de la promesa? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Por qué estamos sufriendo? La Biblia dice que Él envió un libertador y Moisés vino con mano poderosa. Cuando Él vino a Egipto y comenzó a trabajar milagros, habían visto que cuando los hijos de los egipcios morían y las cosechas se perdían, Gosén era el punto donde estaba la presencia de Dios y florecían ahí. Luego Dios dijo, saca a mi pueblo, y Él fue con el faraón y dijo, deja ir a mi pueblo. El faraón lo empeoró para ellos. Pero Dios con milagros, señales y maravillas, lo vieron. Dejaron Egipto con plata y oro. No había un enfermo entre ellos. Todos los años en que trabajaron no les pagaron, pero ahora les pagaban. Claro que sí, emocionados. Y eso debe elevar la fe de las personas. Pero los milagros nunca elevan tu fe. Porque ¿cuántos han visto a Dios moverse en su vida? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe de qué hablo? Ese algo, pensaste, por Dios, estoy acabado. Se acabó, pero Dios vino y ¡boom! Algo pasó. No podías descifrarlo, pero pasó. Sigues así por un rato hasta que algo sale mal. Y entonces vuelves al mismo estado quejumbroso. ¿Dónde está Dios? Bueno, ¿recuerdas lo que Dios hizo? ¿Lo olvidaste? Qué fácil olvidamos lo que Dios hace en la vida. Y algunas de las cosas más simples que Dios hace por nosotros. Cuando las cosas van mal, lo olvidamos. Y debes mirar las cosas que Dios hizo, las cosas buenas, y agradecerle por eso. Revive tus victorias pasadas, revive lo que Dios hizo entonces. Cuando te salvó, ¿recuerdas el desastre que eras? ¿Recuerdas lo quebrantado que estabas? ¡Ay, Señor, ayúdanos! Pero Dios, de un modo, envió a alguien a hablar en tu vida y poner atención y escuchar. Y mírate hoy, mira la transformación en tu vida este día. Dios lo hizo.
¿Ah? Ve las cosas por las cuales agradecerle. Y ya no te amargues, la vida no es tan mala. Bien dicho, Randy. Pero en Israel, en realidad nunca agradecieron a Dios por la liberación. Porque al momento de toparse con dificultades, volvamos a Egipto, estábamos mucho mejor. Y estas son las mismas personas que se quejaban sobre la esclavitud. Ahora querían volver. Era mejor cuando estaban sobre nosotros, ¿en serio? Porque en su mente tenían un concepto de cómo debía trabajar Dios. Dios trabaja como Él quiere trabajar, no como tú quieres que trabaje. Por eso Él es Dios y tú no. Esta es una revelación. Pero aquí Dios los liberó. A través del Mar Rojo, caminaron sobre tierra seca. Habló sobre milagros, intervenciones sobrenaturales de Dios, interviniendo en el curso de la naturaleza, cambiando las cosas, caminaron sobre tierra seca. Egipto trató de pasar y seguirlos y murieron. ¿Sabes que las personas dicen que científicamente eso es imposible? Porque el área donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo eran aguas no muy profundas y era imposible que Dios las separara. Él no tenía que hacerlo porque no eran aguas profundas. Bueno, eso es más que un milagro, porque Dios ahogó a un ejército egipcio entero en aguas poco profundas. Eso es para esos ateos. Salen con cada locura, tratando de negar los milagros. Los milagros aún existen. Tu nacimiento es un milagro. Es un milagro. Una mujer puede dar a luz a un bebé. Es un milagro. Solo que lo subestimamos. Pero los israelitas eran como nosotros. Y el escritor de Hebreos, capítulo 4, comenzó a avisarnos, a aquellos que vivimos hoy, con una seria falta de fe, y en especial esos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando se trata de caminar con Dios, debes caminar por fe, pues los justos viven por fe. Es por fe, es por fe. La fe es un hilo que corre a través de tu vida. Es como mi saco, este que traigo aquí. Este saco está unido con un hilo en las costuras. Si quitas el hilo, ¿cuántos han tratado de jalar un hilo a veces de su ropa que no deben jalar? ¿Y se descosió? Sí, la fe es así, es un hilo. Sin el hilo que une, cada parte estaría en piezas. Te mantiene intacto. Dije que la fe te mantiene intacto. Te desmoronas cuando ya no caminas por fe. Así es. Pero vemos aquí que los israelitas no lo hicieron. Leamos esto de aquí, Hebreos 4, versos del 1 al 3. Está en tu Biblia. Dice, la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. En su reposo sigue vigente. Dejamos cosas en la mesa de la vida. Dios quiere que disfrutemos las cosas de la vida, pero dice aquí que la promesa permanece. Significa que sigue ahí. Él dijo, temamos pues que algunos no lo alcanzan, pues el Evangelio se nos predicó tanto como a ellos. Lo diría así, tuvieron la palabra de liberación, tuvieron la palabra del Mesías, la palabra del que sería rey. Pero dice que oyeron el Evangelio, las buenas nuevas, tal como el Evangelio se predica hoy, fue predicado a ellos. Pero entiende esto, solo porque el Evangelio es predicado no significa que las personas lo entienden. Y tú puedes venir aquí. Podemos hablar sobre los pasos de la prosperidad, pasos de cómo hacer tu hogar o matrimonio mejor. Te damos los pasos, pero no te harán ningún bien hasta que los hagas. No fue Nike el que inventó el eslogan, solo hazlo. Dios inventó eso. Sé un hacedor de la palabra. No solo le escuches engañándote. ¿Cierto? Solo hazlo. Es el hacer la palabra. Tienes que hacerla. Tienes que hacer algo. Elegimos no hacer la palabra. Elegimos dejar que los sentimientos nos dominen y controlen. Bueno, me siento mal. Me siento mal. Es trabajo. Me siento bien. Tarararara.
Me siento bien. Es una elección, ¿cierto? La vida son decisiones. Durante la vida buscamos encontrar satisfacción y encontrar realización. Vamos aquí, vamos allá, a otros lugares tratando de encontrar satisfacción. Pero creo que Dios nunca quiso que el hombre buscara satisfacción lejos de Él. Creo que Dios te creó para una amistad. Él te creó para tener una relación. Él te creó para caminar con Él. Y Dios no crearía algo en cuya vida, su presencia, nunca se involucrara. Y lo mismo es con nuestras vidas. Dios quiere que su vida y su presencia estén en nuestra vida. Lo diré así, hacemos la vida juntos. Oro para que hoy el Espíritu de Dios pueda brindarte entendimiento a este mensaje del que hablamos, caminando con Dios. Porque a veces estamos conscientes de todo lo demás, pero no de Dios. Quiero devolver tu atención a la conciencia de Dios ahora. Quiero decirte a ti que Dios te ama. Y es lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a buscar y a salvar a los perdidos, y somos nosotros. El hombre tomó otro camino y ha olvidado a Dios. El hombre camina lejos de Dios. Pero Dios desea más que nada en el mundo que camines con Él. Quiero orar para que puedas establecer ese andar con Dios hoy. Oremos juntos. Padre, una vez más, te digo y oro para que los que están viendo el programa, que el Espíritu de Dios los toque y los mueva. Muévelos hacia ti, Padre Dios, este día. Si ponemos nuestros ojos en ti, nos iluminas. Señor, muchas veces no tenemos iluminación o entendimiento. Oro para que los ojos de nuestro entendimiento se iluminen y sepamos el propósito de nuestro llamado. Que conozcamos al único Dios. Oro por cada uno ahora mismo. Alcánzalos, Señor, tócalos, ayúdalos, ahí donde están. Y hazles saber cuánto te importan ellos y que deseas que caminen contigo. Así que pido tus bendiciones sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siento que hoy el Espíritu de Dios te va a tocar a ti. Tal vez te das cuenta que en realidad necesitas a Dios. Este es tu día para caminar con Él. Escríbenos, compártenos tu testimonio de lo que este programa hace en tu vida. Nos encanta saber de ti. Hasta la próxima, mantén la frente en alto, porque Dios te ama. Y demasiado para dejarte como estás. Dios te bendiga. El programa terminó, pero no olvides unirte al Facebook de Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison, en donde puedes seguir aprendiendo y compartiendo con nosotros. Cuando nos visites, da clic en me gusta y diario recibirás palabras de ánimo y fe para ayudarte en tu vida diaria. Y no olvides que al compartir los mensajes nos ayudas a llegar a más personas. Estamos muy agradecidos por todos nuestros amigos que nos están apoyando financieramente para poder alcanzar, ayudar y animar a más personas en toda América Latina. Gracias por ser parte de nosotros. Juntos hacemos la diferencia.